Perfecto. Gracias, Felipe, por la presentación. Bueno, para comenzar, el título de esta charla que le puse, Cannabinoides de la teoría a la práctica, voy a intentar en espero unos 30 minutos, darle un piso, digamos, de teoría de lo que es el sistema endocannabinoide, de cómo podemos manipular el sistema endocannabinoide, mostrar un poquito de ciencia científica para llegar después ya a lo que sería la parte práctica de cómo indicarlo, ¿ya? Entonces, bueno, primero como de forma de presentación, bueno, mi nombre es Francisco Undurraga, soy médico especialista en medicina interna. En relación al tema de hoy, tengo un diplomado en estudio avanzado en endocannabinología, cannabis y cannabinoides. Soy también, en relación a eso, miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana Interdisciplinaria de Cannabinología, SLIC, que la creamos el año pasado en relación al tema de, ¿no es cierto?, de los cannabinoides. Actualmente trabajo en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Padre Hurtado, soy docente ahí tanto de pre y posgrado en la Universidad del Desarrollo, y por supuesto soy director médico en ARMA. ARMA, esta plataforma, esta comunidad que nosotros tenemos, donde damos acceso a tratamientos con fitocannabinoides, donde se encuentran por un lado los pacientes que requieren este tipo de terapia, los médicos y centros con especialistas con el uso médico de los cannabinoides, y obviamente vamos a ver que fundamental en esto, con un recetario magistral asociado para dar productos de grado farmacéutico. Ojo con eso, que lo vamos a hablar más adelante también en la charla, lo fundamental que es tener productos que sean grados farmacéuticos, tanto para la tranquilidad del paciente como a la nuestra. Si hablamos un poquito sobre las barreras actuales para el uso de los cannabinoides, podríamos decir que, por un lado, existe desconocimiento por parte del área médica, sobre todo, con estigmas con el uso de la planta cannabis sativa, y también, obviamente, la falta de estudios de mayor calidad metodológica, que probablemente dar el tiempo. Hay que decir que el cannabis estuvo, y el estudio de la cannabinología estuvo vetado por muchos años, y ya más o menos de los años 90 hacia adelante ha aparecido toda la evidencia actual. Aparte, la regulación difusa, los productos registrados sí son de alto valor económico y una poca oferta de productos de grado farmacéutico. Por eso con esta charla voy a intentar sacar esta barrera, o sea, desde intentar darle algo del conocimiento que hay con respecto a la cannabinología, comentarles sobre la regulación y contarles que existe al día de hoy forma de acceder a este tipo de fármacos mucho más barato, digamos, de lo que serían estos productos comerciales registrados. ¿Qué pasa en Chile? Para ir avanzando, desde julio del 2015 se permite el uso del cannabis y sus derivados para fines de investigación científica o clínica y en tratamientos médicos. Es tan así que en el 2017 se registra este medicamento que es el Sativex. El Sativex es un medicamento, un Nabiximols, que más o menos es 1 a 1 entre THC y CBD. Así que, para contarles que es totalmente legal esto en Chile. Ahora, el sistema endocannabinoide, donde nosotros vamos a ir a interactuar, ¿no es cierto?, donde vamos a ir nosotros a manipular para lograr algún efecto terapéutico, tenemos que decir que es una red de transmisión de señales moleculares, comunica, regula y sobre todo modula, es un potente neuromodulador, y que está compuesto de receptores cannabinoides, los más conocidos CB1, CB2, CB1 más en el sistema nervioso central, CB2 en nivel del tejido, digamos, inmunológico, pero tenemos hartos más receptores cannabinoides. Por otro lado tenemos enzimas, tanto de síntesis, de degradación, tenemos proteínas de transporte y por supuesto los endocannabinoides. Los endocannabinoides, los más conocidos, el 2-AG o 2-araquidonilglicerol o la AEA o anandamida. Ya podríamos decir que son los endocannabinoides más conocidos, pero existen varios más. ¿Cómo funciona este tema del sistema endocannabinoide? Cuando uno tiene un estímulo, aquí nos vamos a ir un poquito como a la fisiología del tema. Cuando uno tiene un estímulo, por ejemplo, excitatorio glutamato, acá hay una neurona presináptica, espacio sináptico, neurona postsináptica, vendría el estímulo, si es un estímulo repetitivo, siempre el sistema endocannabinoide va a ir a buscar hacia la homeostasia, hacia el equilibrio. Si hay un estímulo muy redundante, va a producir desde su membrana plasmática, a través de los fosfolípidos, los endocannabinoides, y la gracia de este sistema es que actúa a nivel de la neurona presináptica, viaja de la neurona postsináptica a la neurona presináptica, actúa aquí, por ejemplo, en el receptor CD1, con esto inhibe canales de calcio, canales de potasio, hay todo un tema ahí electrolítico, y finalmente lo que harían es disminuir este estímulo, ¿ya? Siempre, como les digo, yendo a buscar el equilibrio o la homeostasis. Ahora, ¿cómo podemos manipular nosotros este sistema endocannabinoide? Con los cannabinoides.
Por un lado tenemos los endocannabinoides, que son los producidos por nosotros mismos, digamos, como les decía, la anandamida 2-AG. ¿Cómo podríamos manipular el sistema endocannabinoide pensando en los endocannabinoides, por ejemplo, con alguna molécula que inhibiera la degradación, por ejemplo, de los endocannabinoides? Por otro lado, tenemos los fitocannabinoides, que son los cannabinoides derivados de la planta cannabis sativa, los más conocidos, como les puse acá, el cannabidiol o tetrahidrocannabinol, ya CBD o THC, los más conocidos, pero sabemos que hay más de 100 tipos de fitocannabinoides, como el cannabicromeno, el cannabigirol y muchos otros. Y por otro lado, tenemos los cannabinoides sintéticos, los que son sintetizados, ¿no es cierto?, en laboratorio, dronabinol y nabilona, los más conocidos, digamos, y que están aprobados ya desde los años 90 por la FDA para el uso de en el uso de las náuseas y vómitos en contexto de quimioterapia y como orexígenos principalmente. ¿Ya? Ahora, sobre los fitocannabinoides, bueno, vienen, como dice, de fito de la planta. Esta es una foto de lo que sería la flor, digamos, de la planta de cannabis, con sus tricomas, estas glándulas, donde se producen los cannabinoides. Ahora hay que decir que la planta de cannabis es mucho más que cannabinoides. Tiene terpenos, terpenoides, flavonoides, proteínas, ácidos grasos, etcétera, etcétera. Ya aquí estamos hablando de algunos de los compuestos de la planta de cannabis. Por eso hay que decir que eventualmente la planta de cannabis no es un medicamento, es un conjunto de moléculas, es un conjunto de químicos. Por acá estamos hablando de moléculas de la planta de cannabis. Ahora, ¿cómo modulamos este sistema endocannabinoide? Como les decía, en este esquema de la clínica Mayo, quiere decir cómo actúa el THC. El THC a nivel del sistema endocannabinoide, y el THC es un agonista directo del receptor CB1. ¿Ya? Y con eso finalmente va a hacer actuar y hacer todas esas cascadas de procesos moleculares que les comentaba. Entonces, THC directamente a nivel de receptor CB1, mientras que el CBD o cannabidiol es una molécula que uno le llama molécula promiscua. ¿Por qué? Porque como vemos acá, actúa a nivel de distintos receptores. Por un lado es antagonista incluso de los receptores CB1, CB2, es agonista de los receptores 5-HT1A, estos son los receptores serotoninérgicos, es modulador de los receptores opioides, bueno, y así entre otras cosas. Llama la atención que por otro lado también el CBD inhibe la FAS. La FAS es la enzima que degrada la anandamida, entonces también por otro lado aumenta los niveles de endocannabinoides ya que inhibe esta enzima. ¿Ya? Así que más o menos cómo actúa por un lado el THC y cómo actúa por otro lado el CBD. Vamos ahora un poquito a la evidencia clínica. Bueno, si uno va, aquí hay una revista norteamericana donde vieron una discusión entre las leyes que tienen ellos en su estado versus la evidencia que hay al respecto, y podemos ver cuáles son las indicaciones aprobadas que hay, tanto el dronabinol con la nabilona que les comentaba, que eran estos cannabinoides sintéticos para las náuseas y vómitos en contexto de quimioterapia y para la baja de peso, y los fitocannabinoides, por un lado el epidiolex, que es cannabidiol, derivado de la planta de cannabis, para la epilepsia refractaria, tanto para el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de Dravet, como la esclerosis tuberosa en pacientes mayores a 1 año, y el Nabiximol, que es fitocannabinoide, digamos, molécula 1 a 1 entre THC y CBD, aprobado para la espasticidad de la esclerosis múltiple y para el dolor tanto neuropático como el asociado al cáncer. ¿Ya? Ahora, si uno va hacia la evidencia conclusiva, entonces nos quedaríamos que hay para la baja de peso, para la epilepsia refractaria, sobre todo síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, esclerosis tuberosa, para las náuseas y vómitos en contexto, para los vómitos en contexto de quimioterapia, para la espasticidad en esclerosis múltiple y una patología muy común, ¿no es cierto?, para el dolor crónico, tanto oncológico como no oncológico. Donde hay evidencia moderada de beneficio, no quiere decir que no haya, digamos, hay de forma moderada, Alzheimer, ansiedad, enfermedad inflamatoria intestinal, fibromialgia, migraña, donde hay evidencia limitada en el trastorno espectro autista, en la enfermedad de Parkinson, y sí, ya han habido algunos metaanálisis, por ejemplo, para decir que en pacientes con trastornos bipolares o depresión severa, no tratada, digamos, podría incluso dañar. Así que como hay patología donde nos puede ser un beneficio muy importante, hay que estar atento, digamos, siempre a la anamnesis y obviamente a la clínica de nuestros pacientes. En cuanto al dolor, aquí hay en la revista del JAMA del 2015, un análisis, digamos, una revisión sistemática con metaanálisis, que
autores finalmente concluyen que existe una evidencia de calidad moderada a dolor neuropático, dolor relacionado y también espasticidad y esclerosis múltiple, siendo su efecto adverso reducido. Este es un trabajo del año pasado del Annals of Internal Medicine, donde también se evalúan productos derivados del cannabis para el dolor crónico, y finalmente lo que hice, bueno, más de 17 estudios randomizados, placebos controlados, 1.740 personas, más 7 estudios cohorte con más de 13.000 pacientes, y que habla que la evidencia más fuerte hasta la fecha, según esta revisión sistemática, es para productos sintéticos con proporciones altas de THC-CBD o con extractos con proporciones comparables de THC y CBD, ¿ya? O sea, una relación de 1:1, lo que mostraron mejoría en la severidad del dolor. Por otro lado, este es un estudio del Imperial College de Londres, donde el doctor David Nutt, que debo decir que fue profe mío, este hombre lo que hicieron, este equipo finalmente hizo un análisis de decisión multicriterio, donde se comparó la farmacoterapia habitual para el dolor crónico tipo neuropático, y incluyeron cannabinoides y productos basados en cannabis, digamos. Aquí vemos más o menos todos los medicamentos, pacientes con THC-CBD, CBD, THC, duloxetina, gabapentina, mitriptilina, tramadol, ibuprofeno, metadona, oxicodona, morfina y fentanil, y lo evaluaron en distintos criterios, en distintas, por ejemplo, en disminución del dolor, en calidad de vida, en trastorno, en constipación, en depresión respiratoria, en trastornos renales, efectos gastrointestinales, dependencia, etcétera, etcétera, ¿ya? Y bueno, finalmente lo que interpretan y lo que concluyen estos autores es que el beneficio-seguridad, lo que tenían mejor perfil beneficio-seguridad, era la combinación de cannabinoides con THC y CBD. Acá otro del llama, evaluaron pacientes, usuarios de opioides entre el 2017 y 2019, y como ven, estas curvas fueron dramáticas, las bajadas de opioides en relación a iniciarle distintas maneras de cannabis medicinal. O sea, pacientes que finalmente se le agregan cannabinoides, bajarían los requerimientos de opioides. Así también vemos que ya hay guías clínicas a nivel internacional que los cannabinoides ya están en su escala, digamos, analgésica. Este es un trabajo de Canadá, de la Sociedad Canadiense del Dolor, en la guía para el dolor crónico neuropático, donde vemos ya en tercera línea ya los cannabinoides están incluidos. Acá también un review de fibromialgia en guía italiana, donde vemos que también ya están en una serie de pasos, ya los cannabinoides están involucrados. Este estudio reciente salió hace poquito, ahora en abril, también un trabajo alemán, donde se hablaron más de 120 pacientes con fibromialgia, y que también los resultados fueron muy beneficiosos, tanto en la intensidad del dolor, como en el ánimo y como en la calidad de vida. ¿Ya? Así que trabajo importante. Otras cosas para ir, como les comentaba, estas comorbilidades que puede tener el paciente con dolor crónico, pacientes con ansiedad, esto también a nivel en Inglaterra, donde la prescripción de cannabis medicinal también ayudó a disminuir de forma favorable la ansiedad en los pacientes. Este es un estudio en relación a cannabis medicinal e insomnio, donde también vemos que por ejemplo, cannabis medicinal en óleo, en aceite, mejoró el tiempo y la calidad del sueño en los pacientes involucrados. Y para terminar, en cuanto a evidencia, también les quise poner sobre algo del New England, ¿no es cierto?, clásico revista médica, sobre el CBD en el síndrome de Dravet, una de estas epilepsias catastróficas, esta epilepsia refractaria, y donde vemos que también el estudio doble ciego, placebo controlado, 120 niños, se les dio alrededor de 20 miligramos por kilo de peso de CBD, y vemos cómo fue dramática, digamos, son grupos bastante homogéneos en cuanto a edad, en cuanto al resto de drogas antiepilépticas que tomaban, y vemos que es dramática la baja de crisis convulsivas que tienen los pacientes con el uso CBD, y con esto fue aprobado, digamos, el Epidiolex por la FDA para el tratamiento de este tipo de enfermedad. Ahora, yendo a la parte un poquito más práctica sobre si son seguros los cannabinoides y
para irnos, digamos, ahí a ver cómo es la parte de la prescripción, por comentarles primero algunas reacciones adversas que podríamos llegar a tener con los cannabinoides, que en general los efectos secundarios más conocidos, que más se puedan presentar, la somnolencia, con el uso del THC, la somnolencia, mareo, boca seca, podríamos decir que es lo más frecuente que podríamos encontrar. Con el CBD, boca seca y somnolencia podríamos decir que es lo que más se ve. Ahora hay que decir que en dosis alta de cada uno de esos fármacos. ¿Ya? En general, por ejemplo, el CBD para llegar a tener problemas de diarrea, vómito, alteración del laboratorio hepático, es con dosis de más de 20 miligramos por kilo de peso, que son dosis que se usan en pacientes con esta epilepsia refractaria. En el resto de las patologías se ocupan dosis harto menores. Así que obviamente, como se dice, los mantras con los cannabinoides es la menor dosis que te haga efecto, pero ojalá que no tenga reacciones adversas. Digamos. Ahí vamos a ver el tema de la titulación, es muy importante. Y otra cosa que les quise poner acá, siempre importante, evaluar a un paciente que, sobre todo si le vamos a agregar THC a su terapia, ver que no es un paciente que pueda tener algún tipo de abuso de abuso de sustancias, ya haber tenido problemas con algún tipo de drogadicción o cosas, porque efectivamente podría eventualmente hacerse a tener problemas de abuso con el tema del THC. Para el tema práctico, les quise poner este paper, de un trabajo canadiense, para dar un marco centrado en la seguridad para el inicio y la utilización de los cannabinoides. Primero, siempre ir a buscar precauciones y contraindicaciones del fármaco, detectar interacciones medicamentosas, considerar la seguridad de la vía de administración, considerar la seguridad del producto, iniciar con dosis bajas y estrategia de titulación lenta, y establecer la frecuencia de tratamiento. ¿Cuál es mi algoritmo en general cuando me enfrento a un paciente que eventualmente lo voy a comenzar cannabinoide? Es primero evaluar si es una patología crónica o no, y si es una patología crónica, se ocupó terapia estándar. Si no ocupado la terapia estándar, bueno, la verdad es que deberíamos ocupar la terapia estándar. O sea, hay que seguir las guías clínicas, aquí no se viene a inventar la rueda, digamos, esta no es la panacea, no es algo mágico, pero obviamente puede ser una terapia que puede favorecer mucho a nuestro paciente. Pero en el fondo, si no he ocupado terapia estándar, eventualmente ocupar terapia estándar, a no ser que el paciente no lo quiera, digamos, quiera directamente pasar a los cannabinoides, y si ha ocupado la terapia estándar y no ha tenido una respuesta favorable, evaluar si estaría dispuesto a utilizar los cannabinoides, y si es así, lo que les comentaba, ver contraindicaciones absolutas, evaluar de interacciones medicamentosas, evaluar de administración, y etcétera, como vamos a ir viendo cómo lo hacemos. En cuanto a las contraindicaciones, sobre todo en relación al THC, tetrahidrocannabinol, ¿dónde podríamos estar contraindicados? En menores de 25 años. Lo que queremos es tener un desarrollo del sistema nervioso central, digamos, ya elaborado. Entonces, en general, obviamente va a haber caso a caso, pero en general contraindicado en menores de 25 años, contraindicado en embarazo y lactancia. Cada vez hay más experiencia y hay más trabajo al respecto, que no es buena idea dar cannabinoide en el embarazo y la lactancia. Contraindicado también en la enfermedad cardiovascular inestable, tanto enfermedad eléctrica o patología isquémica, ya que aumenta el gasto cardíaco y podría desencadenar, digamos, descompensaciones. Contraindicado en enfermedad psiquiátrica inestable o historia familiar de psicosis, ya que el THC puede dar mayor incidencia de alucinaciones y síntomas psicóticos. Y contraindicado en trastornos por abuso de sustancias. ¿Ya? Esto, obviamente, hay que ver caso a caso, pero esto en grandes rasgos es las contraindicaciones para el uso del THC. Ahora, sobre el CBD, la verdad que no hay evidencia actual de eventos adversos graves. Podría dar algo de dolor abdominal, diarrea, elevación de enzima hepática, y estar atento siempre a las interacciones medicamentosas. ¿Ya? Y como les comentaba, esto de la elevación de enzima hepática en general en pacientes con dosis bien alta, 20-25 miligramos por kilo de peso. Sobre interacciones medicamentosas, clásico en paciente epiléptico, atento a lo que es el clobazam, sobre todo, que los pacientes pueden estar más somnolientos con el uso de CBD, ácido valproico, a estar siempre en general atento a los niveles plasmáticos. También hay que estar atento a los anticoagulantes orales, ya paciente con fibrilación auricular y que ocupa algún antagonista de la vitamina K, hay que estar atento, digamos, a los niveles plasmáticos. Sobre las vías de administración, bueno, lo que les vamos a recomendar acá siempre va a ser la vía oral, digamos, sublingual, pero con productos farmacéuticos, en lo posible, para la seguridad, digamos, saber que el producto no esté contaminado por microbiología, por metales pesados, etcétera, etcétera. Así que vía oral.
Ahora, ¿existen otros métodos? Existen, por ejemplo, la vaporización. Uno puede indicarle también, actualmente se puede, digamos, desde el punto de vista legal, recetar cannabis sativa, digamos, en flor, vía vaporización, vía no pirolítica que se llama. Eh, en, Ahora, ¿en qué casos se podría recomendar en dolores agudos sobre el crónico? O en un paciente, por ejemplo, con migrañas con aura, cuando está comenzando el aura, quizá podría ser algún beneficio el tema de la vaporización. Otras vías de administración, supositorios, por ejemplo, para enfermedad inflamatoria intestinal, óvulos para la endometriosis, así que habrían algunas otras vías de administración. Y por supuesto, la vía tópica, cremas, lociones para dermatitis o dolores localizados. ¿Ya? Eso es como en cuanto a la vía de administración. Eso más o menos sobre las características farmacocinéticas. En cuanto al oral, más o menos inicio inicio de efecto terapéutico entre 60 y 180 minutos, duración del efecto 6, 8, 10 horas, y vemos como la inhalatoria obviamente es mucho más rápida, pero con una duración mucho menor. Eh, Después de haber evaluado, ¿no es cierto?, a nuestro paciente, finalmente no tenía contraindicaciones, no tenía interacciones medicamentosas, le iniciamos el fármaco, siempre evaluar después la eficacia y el control de los síntomas que hubo con el fármaco, evaluar algún tipo de efecto adverso, su cambio en alguna medicación, digamos, para echarle la culpa al cannabinoide o no, y programar la frecuencia de seguimiento. Algunas palabras sobre algunas guías clínicas. Esta es una guía clínica del BMJ, una guía de práctica clínica para el inicio de los cannabinoides en pacientes con dolor crónico. En general, aquí los autores nos invitan a comenzar siempre con CBD, hasta dosis de alrededor de 40 miligramos al día, y si no responde a ese, agregarle el otro cannabinoide, el THC, el tetrahidrocannabinol, siempre de forma progresiva. Ahí les voy a comentar un poquito las tablas que yo le paso a los pacientes para hacerlo un poquito más práctico. Más o menos otra guía de práctica clínica en pacientes también con dolor crónico y con comorbilidades, más o menos similar. En general, siempre comenzar con CBD, y si no tiene respuesta, agregarle THC, o esa es una manera quizás más conservadora para el manejo del dolor. Ahora, si es un paciente, digamos, que necesitamos de forma más urgente el control del dolor, podríamos hacer una vía, digamos, más rápida de iniciar directamente algún producto balanceado de THC y CBD. Algunas palabras sobre CBD y THC, para irnos ya a la parte más práctica. Hay que decir que el CBD, THC, una de las principales características que no tiene, el CBD no tiene este efecto psicotrópico que podríamos llamar, ¿ya? Es psicoactivo, pero no psicotrópico, digamos. Ya es psicoactivo, ¿por qué? Porque atraviesa la barrera hematoencefálica, nos va a ayudar, por ejemplo, en control de ansiedad, o sea, tiene algún rol a nivel del sistema nervioso, pero no nos produce el colocón, la volada, digamos, esta sensación de embriaguez que nos podría dar, ¿no es cierto?, el THC. Ahora, el CBD, aparte de no ser intoxicante, es neuroprotector, como les comentaba, es anticonvulsivante, antioxidante, antipsicótico, antiinflamatorio. Hay hartos estudios preclínicos también para uso antitumoral. No se puede recomendar ahora como anticancerígeno, pero que no nos llame la atención si en algunos años más ya hay evidencia, por ejemplo, pero como les digo, preclínica de distintos tratamientos para distintos tumores, digamos. Así que esperemos verlo, el desarrollo de esta investigación más adelante, y sin mayores efectos secundarios, como les comentaba, mientras que el THC puede dar este efecto psicotrópico. Obviamente uno no da estos fármacos para producir estos efectos, digamos. O sea, uno no busca, digamos, la sensación de embriaguez, pero subiendo la dosis puede llegar a aparecer relajante, estimulante el apetito, puede producir somnolencia, es muy buen analgésico, y obviamente en dosis alta puede llegar a producirnos algún tipo de euforia, paranoia o crisis de pánico. Más o menos a nivel comercial que tenemos en cuanto a las presentaciones, tenemos medicamentos análogos, digamos, del THC, marinol nabilona, anorexia y vómitos, digamos, náusea y vómito en contexto de quimioterapia, anorexia, por ejemplo, paciente con demencia o SIDA, eh, análogos de THC. Por otro lado tenemos este nabiximol, estos fitocannabinoides, 1 a 1 entre THC y CBD, el Sativex, por ejemplo, que ahí está, dolor crónico, espasticidad por esclerosis múltiple, mientras tenemos otros medicamentos como el Epidiolex, que es CBD
y que serviría como antipiléptico, pero algunas otras condiciones como dolor crónico, neuroprotector, trastorno psiquiátrico, antiinflamatorio. ¿Ya? Esto a nivel comercial, sabiendo también lo caro que son el alto costo, digamos, de estos medicamentos. O sea, un tratamiento por un niño con epilepsia, con Epidiolex, puede variar entre 2.000, $3.000 mensuales, ¿ya? Siendo que podemos hacer un producto muy similar a través del recetario magistral. ¿Qué pasa si cuando uno pone CBD Chile, digamos, esto en Google? Pucha, aparecen muchos productos, ya sin ningún tipo de registro sanitario. Y si vamos a qué dice la evidencia científica, este es un trabajo holandés y este es un trabajo del llama, donde finalmente concluyen los autores que hay un problema en el etiquetado de todos estos productos artesanales. Por eso lo que les comentaba, lo importante de si vamos a ocupar este tipo de terapia es que sean con productos certificados, con productos que estén aprobados por el ISP y que tengamos, que sepamos qué es lo que le estamos dando a nuestros pacientes. Si estamos dando 100 miligramos de CBD, que sean 100 miligramos de CBD y no como la mayoría de estos dos estudios que les estoy comentando, donde el problema del etiquetado es impresionante. Productos que dicen no tener THC y tienen THC o que no tienen ningún tipo de cannabinoide, entonces atento ahí. Es por esto incluso que el ISP advirtió sobre la comercialización de todos estos productos y nos invita a que finalmente adquiramos estos medicamentos solamente en establecimientos autorizados, como son las farmacias y respetando su condición de venta. ¿Ok? Que cualquier otro producto no es posible garantizar finalmente la calidad, la seguridad y la eficacia. ¿Ya? Ahora, ¿dónde podemos conseguir estos productos? Y ahí aparece, ¿no es cierto?, esta solución donde aparecen armas, donde finalmente un recetario magistral, donde se hacen productos, digamos, con toda la seguridad y toda la calidad que necesitamos nosotros para darle a nuestros pacientes. Eh, eh, con despacho a casi todo Chile, atención personalizada, o sea, qué mejor. Para ir ahora un poquito a la parte más práctica con un caso clínico, si les parece, y para después discutir más o menos las indicaciones y hacer la parte más práctica de cómo iniciar esto, les quise poner un caso clínico: paciente mujer de 72 años, casada, 6 hijos, dueña de casa, jubilada, maneja, digamos, para mostrarle totalmente activa en todas sus actividades instrumentales, actividades básicas de la vida diaria. Antecedente de un tumor cerebral con radioterapia, 8 sesiones en el año 2019 en control en la Católica y una neuralgia del trigémino por radioterapia, usuaria de pregabalina, carbamazepina, metriptilina, tramadol SOS, ¿ya? Sin mayores otros antecedentes importantes. Entonces, finalmente podemos ver que una señora que tiene un dolor crónico y que usa una terapia bastante de acuerdo a su diagnóstico, ¿no es cierto? Pregabalina en dosis, digamos, terapéutica, carbamazepina, metriptilina y un opioide, digamos, derivado del opioide, ahí como SOS. Esta paciente me llega derivada de la clínica alemana, del equipo de fisiatría, me la darían, digamos, para evaluar si es que le podemos indicar cannabinoides, ¿ya? Una señora que tenía, a pesar de todo ese tratamiento, dolor de intensidad moderada severa, que la discapacitaba, digamos, así que la evalué. En general, desde el punto de vista cardiovascular, capacidad funcional 1, sin disnea, sin angor, sin síncope, como les comentaba, no había trastorno, ningún tipo de antecedente familiar, ni alguna, tenía examen de laboratorio también sin hallazgo significativo, por lo que comencé con ella CBD, ¿ya? Como les comentaba en las guías clínicas anteriores, uno en general podría comenzar con CBD y evaluar después si le agregamos THC o no. En este caso, le comencé CBD, con esta, así en general, para ver la parte práctica, yo en general a los pacientes les paso una tablita similar a esta, donde guiándome por las guías clínicas, en general uno comienza con la gotita, puede ser una gota en la mañana, una gota en la noche, al cuarto día subir a 2 gotas, en el fondo hacer un aumento progresivo de las gotas, hasta, como les comentaba, siempre hay un trabajo bien importante con el paciente de la menor dosis que al paciente le haga efecto. Tengo pacientes, por ejemplo, con 3 gotas cada 12 horas y andan bien, otros con 5, otros con 7, otros con 10, otros que con, digamos, 10 gotas cada 12 horas, que serían 100 miligramos en el día, y veo que no le responde. En general me cambio ahí a una formulación de CBD-THC. Entonces, más o menos el pensamiento que uno le haga. En este caso, se le comenzó CBD,
por este dolor crónico, 7 a 8, tenía 7 gotas en la mañana, 8 gotas en la noche, 75 miligramos al día, y con esto la paciente refiere estar bastante mejor, no ha requerido medicamentos de rescate, y actualmente se mantiene con tratamiento con CBD. ¿Ya? Ese es como un caso bien clásico de los pacientes que veo con dolor crónico y que le inicio este tipo de terapia. Ahora, yéndonos a la parte práctica de cómo uno hace la receta magistral, a ver, está la página del ministerio, por ejemplo, donde uno puede hacer la receta magistral a través de ahí. Ahora en ARMA, en general, a los médicos que quieren comenzar con este tipo de fármaco a empezar a utilizarlo, les ofrece la plataforma, ¿ya? Aquí yo en general lo ocupo o Recemed o bueno, van a ir viendo, hay distintas plataformas donde uno puede hacer esta receta magistral, donde se hace el proceso mucho más rápido. ¿Qué cosas son importantes sin anotar en la receta magistral? Obviamente van a ir los datos del médico, datos del paciente, el diagnóstico, la receta, después los productos, en el caso que uno ocupara, bueno, si ponemos tetrahidrocannabinol hay que ponerlo completito, cuántos miligramos por ml. En la página posterior les voy a mostrar un ejemplo más práctico. Cannabidiol, solución oleosa, cantidad suficiente para 30 ml, importante el volumen de la preparación en relación al largo del tratamiento, y anotar siempre la posología y duración del tratamiento debe ser consecuente con el volumen del preparado, ¿ya? Entonces uno le pone, por ejemplo, tetrahidrocannabinol 10 miligramos por ml, cannabidiol 10 miligramos por ml, solución oleosa cantidad suficiente para 30 ml, un frasco, posología, no sé, una gota cada 12 horas y aumentar según esquema por un mes. Entonces ahí al paciente le van a vender ese frasquito, digamos. ¿Ya? En general, cuando es una receta con THC, se tiene que hacer mensual, mientras si se hace por CBD, en general la están dejando hacer por más tiempo, por ejemplo 4 o 6 meses. Mire, acá ejemplo para ir a la parte práctica también y en qué patología podemos indicarla, receta con solo CBD. Bueno, una de las formulaciones que más al menos ocupo yo es la formulación de CBD 100 miligramos por ml. Ya sabemos que una gota son 5 miligramos en este caso, o sea, 20 gotas son un ml. Entonces, en un ml hay 100 miligramos, cada gotita son 5 miligramos, ya para más o menos bajar de la gota a miligramos. Entonces, la formulación CBD o cannabidiol 100 miligramos por ml, cada gotita son 5 miligramos. Entonces, la receta, ¿cómo habría que ponerle? Por ejemplo, dolor crónico, habría que poner en la receta cannabidiol, 100 miligramos por ml, solución oleosa, cantidad suficiente para 30 ml, un frasco, y después la posología, una gota cada 12 horas vía oral por un mes, y ajustar según esquema. ¿Ya? Eso es como hay que anotar la receta para que no tenga conflicto. En caso de que estas son las formulaciones que al menos yo son las que más trabajo, una formulación podríamos decir, 100% CBD y una formulación 1 a 1 de CBD y THC, que esta es la otra. THC 10 miligramos por ml y CBD 10 miligramos por ml en una relación, ¿no es cierto?, 1 a 1. ¿En qué caso se ocupan esto? Dolor crónico o espasticidad por esclerosis múltiple. Esa sería como una formulación similar a lo que sería el Sativex. Y ahí la receta es lo mismo, diagnóstico, dolor crónico, ahí hay que poner tetrahidrocannabinol 10 miligramos por ml, cannabidiol 10 miligramos por ml, solución oleosa cantidad suficiente para 30 ml, un frasco, y lo mismo, posología, una gota cada 12 horas vía oral por un mes, y ajustar según esquema. También yéndonos a la parte práctica, CBD para quién? En general, para el comienzo con dolor crónico, / CBD THC, ¿no es cierto?, según comando del paciente. En cuanto a insomnio, también podríamos comenzar con CBD. Hay algunos insomnios que son, ¿no es cierto?, en relación a trastornos de ansiedad, donde el CBD anda bastante bien. Ansiedad y epilepsia refractaria, mientras receta con THC y CBD, dolor crónico y espasticidad en esclerosis múltiple. Esta es en general una de las tablas que les paso a los pacientes. Por ejemplo, en caso que la formulación tenga THC, obviamente le pongo que es posiblemente sedación, no operar vehículo a motor, dejar medicamentos fuera del alcance de los niños, no consumir alcohol, digamos, y dejar medicamentos en lugar fresco y seco. Y les paso la tabla de cómo deberían ir ellos aumentando las gotitas. Y siempre
con el tema de la menor dosis que le haga efecto, o sea, evitar llegar a efectos psicoactivos o psicotrópicos innecesarios. Aquí vamos a buscar que nos calme, digamos, el síntoma que estamos tratando, pero que no nos aparezcan, digamos, complicaciones asociadas. Como para ir terminando y ver ahí la parte ya de si hay duda y discutir la parte más práctica. El sistema endocannabinoide está altamente implicado en la modulación de varios procesos fisiológicos. Cuando los tratamientos convencionales no tienen la respuesta esperada, es posible considerar el uso de cannabinoides como herramienta adyuvante o complementaria. Yo creo que esto es un tema importante, decir que los cannabinoides son coadyuvantes o complementarios al tratamiento. Aquí no venimos a hacer una alternativa, digamos, sino que un tratamiento adyuvante o complementario. Siempre reconocer las diferencias, ¿no es cierto?, entre el THC y el CBD, que existe evidencia concluyente en el manejo del dolor crónico y, bueno, y las otras patologías, como les comentaba, y que el uso medicinal, esto debe ser bajo uso medicinal, digamos, debe ser bajo supervisión médica. Necesitamos el control, necesitamos ir evaluando los síntomas del paciente, digamos, y que sean con productos regulados, ¿ya? Eso es la importancia, como les comentaba en los papers, sobre este problema del etiquetado, sobre todo de estos productos artesanales. Así que eso, estimado, más o menos lo que les quería comentar. Dejo abierto, digamos, el chat para que discutamos algo. No sé si quedó alguna duda, algún comentario o algo más práctico que quieran discutir. Soy todo Dios. Yo tengo una Mira, consulta un poco legal, quizá. ¿sí? Eh, no sé si, bueno, que me quedé enganchado con esta cosa de la obesidad que estábamos conversando en un inicio. Eh, Dentro de las moléculas, si bien THC es como se llama, un orexígeno, una de las moléculas variantes que ahora había en estudio es la tetrahidrocannabivarina. Sí. Y curiosamente hace poco me di cuenta que no está dentro de la clasificación de la OMS y menos aún de la local en las leyes. Entonces, eh, 100%, o sea, ahí, estimado, en el fondo no podemos indicar todavía cannabinoides para el control del peso, o sea, para ser así de claro, digamos. O sea, no voy a no que hay evidencia que fundamente, o sea, aquí, como te decía, terapia estándar, aquí tenemos desde fentermina, no sé, por la incretina, no sé, lo que se esté usando actualmente para el tema del manejo de la obesidad. Para poder incluir cannabinoides faltan estudios, ahí falta evidencia todavía, para poder, digamos, fundamentar el uso. Yo creo que ahí siempre terapia estándar, siempre cannabinoide como terapia complementaria, coadyuvante. Veremos más adelante, quizás cuando vaya apareciendo más evidencia y más información, quizás podríamos subir, digamos, de categoría a los cannabinoides, pero por ahora nos quedamos en que la evidencia concluyente, como les comentaba, dolor crónico, tenemos trastorno de ansiedad, tenemos la epilepsia refractaria, dolor tanto oncológico como no oncológico, náusea y vómito con contexto de quimioterapia, espasticidad y esclerosis múltiple, orexígeno, digamos, ahí es donde hay más iba por evidencia. era por el hecho de las investigaciones versus la legislación. Sí. La investigación, sí, obviamente las legislaciones también aplican dentro de los ámbitos de investigación, es el hecho de si no está dentro de las clasificaciones es más fácil generar investigación o no dentro de la experiencia que se pueda ver en Chile. Sí, pues, ahí lo interesante sería eso. Estamos ahí trabajando en algunos lados, digamos, para intentar generar contenido y generar información. Pero eso, ahí hay que involucrarse en el tema de todas maneras. Pero Doctor, ahora, tenemos una pregunta aquí de Alamiro Robles con respecto al trastorno bipolar. ¿Está contraindicado el uso de THC? exacto, exacto. Ahí, mira, el último como metaanálisis grande en cuanto a lo que son trastornos del ánimo, trastornos, episodios depresivos, digamos, severos o trastornos bipolares, contraindicado THC. Corta, digamos. Yo creo que aquí no lo mismo, no venimos a intentar inventar cosas, sino que hay que seguirse las guías clínicas. Así que patologías en cuanto a depresión severa, / trastorno bipolar, sería contraindicado. Francisco, hola, Hola, estimado. tanto tiempo. Tanto tiempo. Oye, tu experiencia respecto a quién le va mejor, el paciente evidente con dolor crónico, pero aquellos que tienen componente ansioso, me parecería que iría mejor a aquellos que no.
Sí, totalmente, totalmente. Paciente, a ver, en mi experiencia, mira, a ver, el paciente con dolor crónico que me toca harto ver, bueno, harto derivado de fisiatra, digamos, me llega la Anita Miranda, me llega ahí de la alemana, también de reumatólogo, me han llegado hartos pacientes y en general, eso, el paciente que en general vienen con terapia completa, desde fibromialgias que vienen con duloxetina, pregabalina, y en esos casos, la verdad que, sobre todo como decías tú, con el tema de un poquito ansioso, andan bastante bien. ¿Y en qué baja? Y se pone en concordancia con la literatura. Y generan tres cositas. Uno, algo les baja el dolor, digamos, alivia el dolor. Lo otro, el tema del sueño, les mejora la calidad y el tiempo del sueño. Eso sería una quizás de las principales características que siempre, y el bienestar general. Yo te diría que muchos pacientes te dicen, ya me ha pasado varias veces que los pacientes te dicen, mira, el dolor me ha bajado, pero lo que más me llama la atención es que ya no me duele vivir. Esa sensación hay un tema ahí quizá a nivel como de la... A Que es nivel, la centralización del dolor, al final exacto. va por eso. Ahí va, ahí va. Entonces yo creo que por ahí son los pacientes que más se benefician y lo que en la práctica clínica uno ve que andan mejor. Ya, Y con perfecto. ambas fórmulas. Ya, Siempre intento yo también en general THC para el paciente ya más bien o, que está pensando en THC también, por ejemplo, es un tipo muy funcional, viendo las cosas más prácticas es que si maneja le puede salir un narcotest, por ejemplo. ya. Entonces, si un tipo de 60 años con un dolor crónico, pero es totalmente activo todavía, en general comienzo con él, con mayor razón, con cannabidiol, y bueno, y si no responde y él le interesa, cambiamos a una Ya, formulación CBD-THC, pero en general el paciente más autovalente, más que hace ahí en general pensar más en CBD, cannabidiol. ya el paciente oncológico, con un dolor que tú veis que está en casa, con opioides, etcétera, ahí quizás se puede hacer una terapia un poquito menos conservadora, podríamos decir, y más rápida de THC y CBD directamente, en ese contexto. Perfecto. Gracias. Doctor, dos preguntas. Un caso supuesto de que probamos con gotas de cannabinoides, llegamos ya a la dosis tope y no hay respuesta. ¿Se considera el retiro? Y en ese caso de retirarlo, ¿se puede hacer de un día para otro a cero o se va igual con un esquema de retiro escalonado? Perfecto, gracias por la pregunta. A ver, en general, dosis, pongámosle dosis, y en relación a lo que dicen las guías clínicas. Las que le presenté el BMJ siempre dice comenzar con CBD, ¿no es cierto? Más o menos 40 miligramos al día, si no, agrégale THC hasta máximo 40 miligramos al día. Eso es lo que te dice la guía de práctica clínica del BMJ. Ahora, en lo que yo he discutido con la gente de la sociedad y en la experiencia clínica, yo ocupo el CBD un poquito en dosis un poco más alta, no en dosis de epilepsia, que son 300, 400 miligramos al día, así que en dosis entre 100, 200 miligramos al día de CBD, y si no me responde a eso, me cambio a una formulación con THC. Y ahí no me paso de los 20 miligramos en general día de THC, ya para evitar, como les comentaba, los efectos psicotrópicos, digamos, innecesarios. Entonces, como una dosis de seguridad, hasta 20 miligramos de THC, ¿ya? Ahora, sobre el retiro, esos fármacos, digamos, vienen en aceite, son lipofílicos, digamos, y se acumulan en la grasa. Entonces, el retiro, la verdad es que tiendo siempre igual a ir de alguna forma paulatina, si es que el paciente efectivamente ya no sé, pues, hicimos una prueba terapéutica, tuvimos 2 meses con el fármaco, no anduvo, que las gotitas que le queden ir bajando de forma paulatina, pero la verdad que tiene algún grado de acumulación, digamos, a nivel de tejido brazo, así que no debería ser tan necesario. Acá tenemos otra pregunta. ¿Existen eventos psicóticos asociados con uso de THC más CBD en pacientes sin antecedentes psiquiátricos? Sí, sí, efectivamente. O sea, pueden haber. Por ahí lo importante de evaluar los antecedentes familiares. A ver, en bajo porcentaje, digamos. O sea, si hay alguna descripción de caso, hay. Pero, como te decía, tampoco uno nos busca unas dosis altas. No, el tema de los cannabinoides vía oral no se asemeja, digamos, en las dosis que es fumarse un porro, digamos. Que
y muchos más miligramos de THC. En este caso, desde el punto de vista médico, son dosis bastante más bajas, por lo que es difícil llegar a tener algún tipo de crisis de pánico o brote psicótico. Ahora, de que hay casos, digamos, expuestos, hay, por eso lo importante de también la anamnesis, digamos, y la historia clínica, de evaluar que no hayan antecedentes familiares y que no haya, obviamente, antecedentes personales, y de la dosificación. Por ejemplo, en cuanto a, se me vienen a la cabeza algunos, a ver, ¿qué problemas han habido en distintos países ahora con mayor legalización de productos, por ejemplo, de esta gominola, de gomitas con THC, que efectivamente han aparecido más eventos de niños intoxicados en los hospitales o cosas así, pero finalmente es por sobredosis, ¿ya? Y eso hay que tener cuidado, obviamente, en este consumo, como digamos, de comestibles. Cuando lo hacemos a través de un fármaco, de un frasquito que se está cuidando, que se hace con dosis, digamos, progresiva, no debería haber mayor problema. Acá tenemos buenas noches de Gabriela Pérez. En su experiencia, reportes y o estudio adicción, reportó y estudió adicción en sus principios activos con THC y CBD. Perfecto. Mira, no hay reportado, si lo hablamos como cannabinoides de uso médico, digamos, bajo supervisión médica, no hay mayor reporte de casos, digamos, de adicción. ¿Ya? Por eso es lo importante que sea vigilado esto y que no se pase y no confundir el uso adulto con el uso médico, digamos. Acá, en el fondo, con los cannabinoides o el cannabis medicinal, digamos, dado bajo supervisión médica, no vamos a ir a buscar los efectos psicotrópicos, digamos, innecesarios. Vamos a ir a buscar tratar y aliviar, digamos, la sintomatología de nuestros pacientes, pero no sumarle algún otro problema. Así que ahora, si uno va a la literatura, efectivamente, en general, no hay, digamos, casos, digamos, de adicción con un tratamiento médico, digamos, con un tratamiento y supervisado por médico. Por eso la importancia de lo que nos comentaba en el comienzo de la presentación, que esto tiene que ser bajo supervisión médica y con productos, digamos, regulados. ¿Por qué? Porque por otro lado también te puedes comprar un frasquito en la feria, no sé, de CBD, pucha, y lo tomáis y no surte ningún efecto, digamos, y le echáis la culpa, digamos, no, es que no sirve de nada. Chuta, quizás el frasquito que compraste era cualquier cosa, digamos, más que cannabinoides. Por eso es lo importante, supervisión médica y con productos regulados. Doctor, considerando este fármaco que se retiró del mercado por el aumento Rimonabant, de ¿sí? pacientes, claro, que con riesgo de suicidio y con suicidio, ¿no se ha visto un trastorno primario del sistema endocannabinoide? Como en pacientes con mayor suicidalidad o trastornos depresivos mayores. Sí, sí, esto era en el fondo, este producto era como un antagonista al receptor SB1. Ahora, el sistema endocannabinoide está involucrado en muchos de nuestros procesos fisiológicos de regulación de distintas esferas, podríamos decir. Así que, es más, hay un autor que el doctor, se me acaba de ir el nombre, pero bueno, este autor lo que describe que hay muchas patologías, por ejemplo, a ver, si uno va al colon irritable, que en general uno es un diagnóstico medio de descarte, ¿no es cierto? Vamos a ir a descartar enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a ir a descartar que tenga un cáncer, vamos a ir a descartar que tenga una intolerancia a las comidas, o la migraña, que en general vamos a ir a descartar que haya algo, no sé, que haya algún tumor o patología, que en el fondo este autor lo que nos lleva a pensar es que hay muchas de estas patologías en común y que responden muy bien a los cannabinoides, podrían tener un eventual origen en una deficiencia del sistema endocannabinoide, ¿ya? Y que por ahí fibromialgia, migraña, intestino irritable, pueden, digamos, los pacientes en general, uno ve que responden favorablemente a este tipo de terapia. Ahora, como digo, teoría, digamos.
Ahí el medir niveles plasmáticos, se hace estudio. O sea, este campo, digamos, la cannabinología está abierto, está totalmente activo. Si uno ve la cantidad de estudios día a día, cómo están saliendo, y la cantidad en países, digamos, como es Israel, como estudia el tema, Brasil, Canadá, bueno, y hartos países más, digamos, está full estudio y full generando evidencia al respecto. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Quedó claro la forma de, yo creo que es importante también, muchos de nosotros, no sé si les toca hacer recetas magistrales, entonces de repente cuesta la parte práctica, en un comienzo el soltar la mano con el tema del recetario magistral. Ahí Felipe les puede, como les comentaba, el tema del programa Felipe, ¿qué estamos ocupando ahora para hacer la receta? Partimos con Resemed y ahora cambiamos a SACMed, que al final la gracia es que se puede hacer todo en el mismo sistema: la gestión de los pacientes, la videoconferencia, la receta electrónica. Con ello estamos trabajando justamente para tener un formato de receta magistral para que el doctor llegue y ponga los números y esté relativamente hecha. Así que en ese sentido estamos trabajando para facilitar el tema de la prescripción. Nosotros, como parte de los beneficios a los doctores que les interesa seguir aprendiendo y entrar en el tema de las prescripciones, que podemos entregar este tipo de herramientas para que el tema de la receta sea mucho más fácil. Ahí es importante que cuando es con THC la receta retenida, entonces el hecho de que sea receta electrónica le facilita al paciente y a nosotros la gestión, dado que la receta se puede quemar online y así se asegura de que queda retenida y podemos así enviar a regiones sin tener que estar con la receta física. Así que en ese sentido es harto ayuda. Dejo por acá mis datos, francisco@narma.cl. Obviamente invitado a conocer nuestras plataformas, la página web www.narma.cl, tenemos Instagram @narma.cl, tenemos en YouTube también, si les interesa, hemos hecho webinars, hemos hecho clases más extensas en cuanto a saber también con mayor profundidad los temas que comentamos hoy día en la página Narma Chile. Así que no sé, pues dudas, comentarios, si les puedo ayudar, digamos, orientarlos, digamos, con algún paciente, feliz que me escriban, francisco@narma.cl, y nada, pues estamos siempre haciendo actividades, webinar, digamos, live y cosas para invitarlos también a que conozcan los cannabinoides, dejarles quizá, bueno, darse la chance de probarlo y tratarlo con sus pacientes y ver cómo les va, pero en mi experiencia ha sido una herramienta bastante favorable y los pacientes lo agradecen, ¿no? Así que obviamente en todo el contexto de una buena historia clínica, de una buena indicación, pero los pacientes efectivamente responden en la mayoría favorablemente y uno, bueno, y aquí estamos para eso, para intentar mejorarle, ¿no es cierto?, la calidad de vida y el bienestar a nuestros pacientes. Y lo último, lo mismo, siguiendo la línea del doctor en base a las capacitaciones, si les interesó esta capacitación y creen que hay más médicos que les podría interesar conocer más sobre el tema, ir ahondando, siempre abierto las puertas, nos escriben, podemos ir coordinando charlas clínicas para centros médicos donde trabajen. La idea nuestra es poder difundir de buena forma el tema de los cannabinoides con el doctor Undurraga aquí, así que eso, invitado a que nos contacten nomás, es parte de lo que de nuestra pega, digamos, poder entregar una información de calidad, evidencia, para poder hacer más seguro el tratamiento y el acercamiento de ustedes a esto. Así que agradecidos por su tiempo y nada, estamos en contacto, cualquier cosa ahí nos escriben. Perfecto, ya pues, muchísimas gracias a todos, gracias por su tiempo, por la buena onda. Muchas Y gracias. estamos en contacto por cualquier cosita. Estamos, Bueno. ya, gracias, adiós, Gracias. chao, chao, que estén bien.